Estamos hablando sobre nuestro diseño. Fuimos diseñados para ganar, pero para ganar es necesario que sirva a las personas, ¿verdad? Es decir, la mejor forma de ganar es ayudando a otras personas. Es donde más ganamos nosotros, donde aprendemos a servir a los demás. Y vamos a ir en la escritura en Mateo capítulo 20, versículos 24 al 28. Mateo 20, versículo 24 al 28. La palabra de Dios dice, la pueden leer también en la pantalla: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad sobre los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, siempre nos dará dirección acerca de los planes y del propósito que tú tienes para nosotros como personas, como creyentes, como discípulos tuyos, como iglesia. Te pido, Espíritu Santo, que ahora tu presencia que está en este lugar se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos, que tu palabra venga a producir una transformación en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de hablar, Señor, que modifique aún sus emociones, y tu palabra produzca en nosotros el deseo de servir, de ser útiles para los demás. Señor, te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que me permitas colaborar con los planes que tienes hoy para la iglesia, y que la iglesia sea edificada a través de la palabra y a través de la manifestación de tu presencia y de tu poder en medio de nosotros. Amén. Creo que nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de alguien que vino a servir, porque cuando nosotros hablamos del amor de Dios, muchas veces vemos el amor de Jesús solamente mostrado en la cruz. Y la realidad es que en la cruz se mostró el amor de Jesús, pero Él comenzó a mostrar su amor desde el momento que decidió descender del cielo, porque Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad y ofreció Él dejar de ser Dios y convertirse en hombre, hablando durante su ministerio terrenal, no usar su divinidad y entonces bajarse al nivel de nosotros. Eso es una gran demostración de amor, ¿verdad? Porque no creo que entre nosotros haya quien ame tanto a las mascotas. Yo sé que vivimos en una cultura donde las mascotas son más importantes en ocasiones que los seres humanos, ¿verdad? Pero ¿quién amaría tanto a un perro como para convertirse en perro? ¿A quién le gustaría comprender perfectamente a los perros y volverse un perro para poder entenderlo? ¿Les gustaría aprender a ladrar? ¿No? ¿A ruñir los huesos? Pero si ustedes aman mucho a los perros, ¿verdad? A las mascotas. Bueno, a pesar de que amamos mucho a las mascotas, por mucho amor que tengamos, nunca nos trataríamos de convertir en uno de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendríamos que amarlos tanto para poder bajar nuestra calidad como seres humanos y volvernos un ser irracional, solamente un ser vivo y no lo que Dios diseñó para nosotros. Pues nuestro Señor Jesucristo usó esa muestra de amor, que decidió dejar de usar su divinidad y hacerse un ser humano. Para alguien tan grande, tan poderoso, tan sobrenatural, volverse tan natural que necesitaba que su mamá lo cargara en los brazos, le diera su biberón,
lo agarrara de la mano para que no se cayera cuando él caminaba sobre la faz de las aguas. Entonces, eso es una gran demostración de amor. Pero, ¿quién de ustedes, bueno, eso sí, yo creo que sí varios lo han hecho, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se convertiría en el sirviente de sus mascotas? Bueno, ahí algunos empiezan a entender un poquito más lo que es el amor hacia las mascotas, ¿verdad? Porque finalmente hay quienes viven para complacer a sus mascotas, ¿verdad? Les preparan de comer, muchas veces mejor que a sus propios hijos. Compran croquetas, pero no le dan dinero a sus papás para apoyarlos, ¿verdad? Si el perro se le ocurre hacer del baño, donde se le ocurra, ahí van ustedes con la bolsita a quererla juntar, ¿verdad? Bueno, a eso ustedes sí han aprendido algunos a servir tanto a las mascotas. Pero la demostración de amor de nuestro Señor Jesucristo fue que Él, siendo Dios, estando aquí en la tierra, merecía que todos nosotros, todos los seres humanos, nos inclináramos delante de Él y lo sirviéramos. Pero Él, estando aquí en la tierra, Él dijo: yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servirles. Entonces, la demostración de amor más grande de nuestro Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, era servirnos a nosotros, quitarse su ropa de realeza y tomar una vasija de agua y agarrar una toalla y lavarle los pies a los discípulos. Eso es una demostración de amor. Cuando los discípulos estaban con hambre y decían: Señor, ya traemos ganas de unas buenas hamburguesas, de unos buenos lonches, ¿verdad? Jesús les decía: vayan ustedes a traer el lonche, vayan ustedes allá a McDonald's y luego regresan, ¿verdad? Mientras tanto, ¿qué hacía Jesús? Servía a las demás personas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a una reunión, ¿verdad?, y nos sentamos a la mesa y nos sirven, de repente podemos sentirnos muy especiales, pero en realidad las personas más especiales son las que están sirviendo, porque toda esa fiesta no sería lo que es si no es por los que sirven, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, si nosotros llegamos, nos sentamos y escuchamos una prédica y somos guiados en la alabanza y nosotros solamente somos espectadores, participantes, pero no servidores, entonces hay alguien más importante que nosotros aquí en la iglesia. Es el que está en la entrada y le dice: bienvenido, ¿cómo está? Pásele, ¿verdad? El que está ahí en la puerta para recibirle, los que vinieron y limpiaron los baños y arreglaron el lugar previo a que nosotros llegáramos, los músicos que estuvieron aquí desde las 10:30 ensayando antes de que nosotros llegáramos para que pudieran guiarnos mejor en la comunión con Dios. Todos ellos, todos los servidores, todos los voluntarios toman un papel más relevante en la iglesia que los que venimos y nos sentamos solamente a recibir. Entonces, en ese sentido, si nosotros sabemos que fuimos diseñados para ganar, debemos de saber que nosotros debemos servir a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos diseñó para ganar y es sirviendo a los demás cuando realmente salimos ganando. Cuando servimos a las personas, descubrimos en realidad qué tan útiles somos. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas útiles? ¿Sí? ¿Y qué tan útiles somos? A mí me gustaría que usted se preguntara: ¿qué tan útil soy yo? ¿Cómo podemos medir qué tan útiles somos nosotros? Por ejemplo, en mi casa, ¿qué pasaría si yo no estuviera en la casa? ¿Qué faltaría? ¿Qué es lo que yo hago en la casa, en mi familia, que aporta algo que los demás no están aportando? Que si yo no estuviera ahí y no hiciera lo que yo hago, entonces algo empezaría a funcionar mal en la casa. Es decir, ¿qué tan prescindible soy para los que viven en mi casa?
Si yo me fuera de la casa una semana, un mes, un año, ¿qué pasaría en mi familia? ¿Seguiría todo igual? ¿Las cosas mejorarían o las cosas empeorarían? No aplica para todos igual, ¿verdad? Algunos, si no estuvieran en su casa, las cosas mejorarían. Algunos otros, las cosas empeorarían. Y en algunos otros no pasaría nada. ¿Por qué le puedo asegurar eso? Porque depende de lo útiles que somos. Y entonces todos tenemos una función dentro de la casa. Hay quien está haciendo esa función y entonces se vuelve útil, se vuelve indispensable para los demás. Pero cuando nosotros dejamos de ser útiles en la casa, entonces nos volvemos fácil de reemplazar, ¿verdad? Cuando le decimos a nuestros hijos, hey, limpia el cuarto, y si no lo limpia, ¿quién lo limpia? La mamá. Entonces podíamos reemplazar fácilmente al que limpia el cuarto en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay alguien que pueda hacer cuando él no quiera hacer lo que le toca hacer. Ahí entonces ese niño es un inútil. Ese jovencito es un inútil porque es fácil de reemplazar. Si no lo haces tú, alguien más lo puede hacer y a lo mejor lo hace mejor que tú. Entonces no sirves de mucho en la casa. Si no quieren decir amén, pueden decir, ¡ay! Nos vemos a la salida, pastor, dígame. ¿Verdad? Si tú como esposo lo único que aportas es dinero a tu casa y no estás aportando todo lo demás que en tu casa hace falta, lo único que haría falta si tú no estuvieras sería el dinero, entonces eres un esposo inútil. Porque fácilmente te reemplazarían si hubiera alguien que aportara el dinero que tú aportas. Inútil de que no es necesario o que no está haciendo la función que le tocaría. Yo sé que se escucha muy fuerte, ¿verdad? Se escucha muy fuerte que le llame a alguien inútil. Ahora, la definición de inútil de la Biblia es de alguien que solamente hace lo que debe de hacer. O sea, que hay quienes somos más que inútiles, porque ni siquiera hacemos lo que deberíamos de hacer. O sea, el que hace lo que tiene que hacer es inútil. El que hace algo diferente que lo convierte en alguien indispensable, esa persona deja de ser un inútil. Es decir, cuando tu forma de hacer las cosas va a cambiar de manera radical todo el entorno donde tú vives, entonces tú te conviertes en una persona indispensable, en una persona útil realmente, que no te pueden reemplazar fácilmente. ¿Qué pasaría en tu trabajo si tú dejas de ir a trabajar ahí? ¿Qué pasaría en tu negocio si tú no estuvieras ahí? Si te podrían reemplazar fácilmente, eres un inútil en tu trabajo. Porque no sirves como deberías de servir. Si tú te vuelves una persona indispensable y dirías, no, esto no funcionaría igual si él no estuviera aquí, si ella no estuviera aquí, entonces es porque tú eres útil, eres alguien que está sirviendo y está aportando algo que nadie más podría aportar. Así aplica en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en tu colonia. ¿Qué pasaría si tú te cambias de esa colonia? Nada. Entonces no estás sirviendo de nada ahí. ¿Qué pasaría si tú te cambias de la iglesia? Nada. ¿O serías irreemplazable en la iglesia? Porque si no pasaría nada, entonces tampoco estás sirviendo ni siendo muy útil en la iglesia. En todas las áreas donde nosotros estamos, fuimos diseñados para servir. Y nuestro servicio es lo que nos vuelve útiles e indispensables en la vida. Y entonces, si nosotros no entendemos esto, que Jesús está diciéndole a sus discípulos, porque muchos de nosotros creemos que necesitamos tener una posición para poder servir. Santiago y Juan se acercaron con el Señor y le dijeron, Señor, queremos que nos asegures una posición
donde tú nos permitas, cuando lleguemos en el reino de los cielos, sentarnos a uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Porque hay quien la única forma de que sirve es si le dan una posición o un nombramiento, si recibe un reconocimiento por lo que va a hacer. Si no, no. Si no, no sirve. Y la realidad es que todos podemos servir. No necesitamos un nombramiento, no necesitamos un reconocimiento para servir. Es mucho mejor que el reconocimiento venga por lo que hicimos y no por lo que nos mandaron a hacer. Entonces, cuando los demás discípulos escucharon a Santiago y a Juan diciendo: hey, nosotros queremos estar en esa posición, dice que los demás se enojaron. ¿Por qué se enojarían? ¿Porque pensaban que ellos eran unos inútiles? ¿O porque ellos se consideraban más útiles que los demás? ¿Qué sería lo que provocó ese enojo? Lo que sí sé es que el enojo de ellos provocó una enseñanza de Jesús. Cuando ellos se enojaron y empezaron a discutir entre ellos, diciendo: ¿y estos qué se creen? No, mándalos mejor por las lonches, ¿verdad? Para que ya se ubiquen y todo eso. Entonces Jesús le dice: a ver, espérense, déjenles explico cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos es diferente a cómo funcionan en el reino de la tierra. Nosotros no somos extraterrestres, vivimos en esta tierra, pero tenemos reglas diferentes, ¿verdad? Hay quienes, por ejemplo, en el fraccionamiento donde viven hay unas reglas diferentes a las de donde vivimos otros, porque depende de la calidad del fraccionamiento las reglas que se van haciendo, ¿verdad? ¿Cuántos pagan cuota de mantenimiento donde viven? Algunos dicen: ¿de qué está hablando, pastor? Nunca he pagado una cuota de mantenimiento. Ok, es que depende de donde vives si piden cuota de mantenimiento o no, porque hay cosas que tú tienes que hacerlas todas, y hay lugares donde vives, pagas la cuota de mantenimiento y alguien más se encarga de que la basura esté afuera y todo eso. Depende de donde vives, ¿verdad? Es la forma en que funcionan las cosas. Hagan de cuenta que nosotros estamos acostumbrados a vivir en una colonia donde no tenemos que pagar cuota de mantenimiento, pero hay otros que sí la tienen que pagar. Entonces las reglas cambian. Diga conmigo: las reglas cambian. En el reino de los cielos las reglas cambian, porque en el reino de los cielos la exigencia es más alta que en cualquier otro reino. En el reino de los cielos las cosas no funcionan como funcionan en el resto de los reinos. La iglesia está viviendo dentro del reino de los cielos. Entonces la iglesia debe entender, los creyentes, los discípulos debemos entender que nosotros tenemos unas reglas más elevadas, ¿verdad? Donde alguien en su trabajo que hace lo que tendría que hacer, se le remunera de acuerdo a lo que tenía que hacer y se le considera que ya cumplió. Pero nosotros no estamos aquí para cumplir. Nosotros estamos aquí para marcar la diferencia donde quiera que estemos. Ese amén se escuchó así como muy a fuerzas. Si de veras sabe que yo estamos aquí para marcar la diferencia donde quiera que estemos. Nosotros somos imprescindibles, somos necesarios en donde quiera que estamos, somos irreemplazables. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una asignación, nos dio talentos, puso una bendición sobre nosotros. Por ejemplo, en tu empresa, si tú no estuvieras ahí, se tendría que cortar una bendición que Dios envía a esa empresa a través de ti. Para eso Dios te puso ahí, para ser de bendición. En la colonia donde tú vives, Dios te puso ahí para ser de bendición. En tu familia Dios te puso ahí para ser de bendición. Entonces hay un canal de bendición que fluye cuando nosotros caminamos por las reglas del reino de los cielos. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que todos tenemos la oportunidad de servir. Hay quienes pueden decir: pastor, yo no tengo un nombramiento en la iglesia, pero tienes la oportunidad de servir. Miren, en ocasiones yo entro a la iglesia y veo que en las escaleras de la entrada hay algún papel tirado. Y yo digo: fui el primero que llegué de toda la iglesia. Pero ya cuando subo y me doy cuenta que hay varios aquí, yo me pregunto: entonces, ¿qué ocuparía para haber recogido el papel?
que lo nombráramos el recogedor de papeles oficial de la iglesia? Estaban dándome la oportunidad para que cuando yo llegara yo lo hiciera. Entonces quieren que yo sea mayor que ustedes, ¿verdad? Porque si alguien pasó por ahí, miró ese papel y no lo recogió, entonces es un inútil. No me miren feo. ¿Por qué? Porque el que sirve no ocupa un nombramiento para servir. Estos dos estaban esperando que les dijeran: sí, tú te vas a sentar a la derecha y tú a la izquierda, y entonces iban a poner a trabajar. Le dijo: no. Jesús le dice: no, así no funciona. Si tú ves una necesidad y hay algo que tú puedas hacer y no lo haces, entonces no estás sirviendo. Y tú y yo fuimos traídos a este mundo para servir. Dios nos diseñó para servir. Nosotros tenemos que cambiar positivamente el entorno donde estamos y tenemos que ayudar a que las cosas mejoren. Es muy fácil quejarse de lo que está mal, pero cuando nos preguntamos qué estamos haciendo para que esté mejor, nos damos cuenta que muchos no estamos sirviendo, ¿verdad? Cuando sales a tu cuadra y dices: algo está raro aquí, y te das cuenta que la calle está toda sucia, entonces como que doña Lupita hoy no salió a barrer, ¿verdad? Y entonces te preguntas: ¿qué tendrá la señora Lupita? ¿Por qué no salió a barrer? Entonces vas a ir a su casa, vas a tocar la puerta. Oiga, señora Lupita, ¿cómo se encuentra? Ay, mijo, fíjate que estoy enferma, fíjate. Notamos que no estaba bien, porque aquí se notaba. Entonces esa mujer es más útil que muchos de los que están ahí en el coto, porque si de alguien se nota la ausencia, es porque lo que hace es importante. ¿Me estoy explicando? Si ustedes salen de su coto y nadie sabe si está o no está, nadie se dio cuenta si está bien o está mal, si está ahí enfermo por 3 meses y nadie lo visita, pregúntese por qué no lo visitaron. A lo mejor no sintieron su ausencia, porque a lo mejor usted no estaba haciendo algo relevante, importante, que fuera visible para los demás. Cuando alguien deja de hacer lo que está haciendo y los demás lo notan, es porque realmente está siendo útil. Y eso todo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque son pequeñas cosas las que hacen la diferencia para que los demás se den cuenta de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que pueden hacer notar nuestra ausencia es lo que hace valioso nuestro servicio, ¿verdad? Aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, lo que nosotros hacemos es lo que hace valioso nuestro servicio. Dígale al que está a su lado: ¿qué tan valioso eres? Si le dice: no sé, ni cuenta me había dado que algo podía ser. ¿Verdad? ¿Por qué es importante el servicio? Jesús les está diciendo a sus discípulos: miren, muchachos, con nosotros no funciona así. Con nosotros, el que quiera ser el líder de los demás no va a esperar un nombramiento para convertirse en líder. Lo que va a hacer es que se va a poner a servir, y su servicio va a transformar a todos los demás. ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Servir. ¿Por qué necesitamos servir? Porque hay cosas que necesitan ser transformadas. Y no pueden ser transformadas si no es a través del servicio de nosotros. Si algo no está funcionando bien en la casa, en mi familia, yo tengo que buscar cómo tengo o qué tengo que hacer para que mi familia, el entorno familiar sea transformado. Si en mi casa hay discusiones, si en mi casa hay problemas, ¿qué estoy haciendo yo para que esto deje de suceder? He visto, por ejemplo, cuando dos están peleando y de repente otro ahí de los miembros de la familia le hace una seña al otro, le dice: hey, tranquilo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está ayudando, está tratando de transformar el ambiente, y entonces le está dando un consejo a alguien.
Muchas veces el más pequeño de la casa. Muchas veces es el hijo más pequeño el que dice, hey, tranquilos, pues qué necesidad de estar gritando. Sin que ustedes se den cuenta, ese está siendo más útil que todos los demás, está volviendo un pacificador, tratando de ayudar a que el entorno de la familia cambie. ¿Verdad? Cuando hay un problema ahí en la cuadra y todos están quejando, no, es que todos dejan la basura y entonces están diciendo, no, es que la tenía que haber tirado y de repente tú vienes y dices, ¿cuál es el problema? Ah, no, es que el señor tenía que haber tirado. Ah, no se preocupen, yo me llevo la basura. ¿Cuál es el problema? Entonces usted agarra la basura y se la lleva. ¿Qué está haciendo? Está transformando su cuadra, está cambiando su colonia. Si en la escuela algunos tienen problemas para aprender y tú te acercas y le dices, oye, ¿en qué le estás batallando? No, pues que esto que explicó el profesor no lo entiendo. Ah, yo te ayudo, mira, yo sí lo entendí, déjate lo explico. Estás transformando el entorno de tu escuela. En donde quiera que tú estás, tu servicio es lo que va a transformar. La iglesia necesita ser transformada por gente que hace lo que otros no quieren hacer. Porque en realidad todos podemos servir. El que no sirve es porque no quiere servir. El que no ayuda a cambiar el entorno es porque no lo quiere hacer, no porque no pueda. Nadie me puede decir aquí que no hay nada que pueda hacer para mejorar su familia, para mejorar su trabajo, para mejorar su escuela, para mejorar la iglesia, para mejorar la colonia donde usted vive, porque son muchas cosas pequeñísimas que pueden hacer una gran diferencia. Miren, ¿qué hizo la diferencia que provocó toda esta enseñanza? Que llegaron a cenar todos los discípulos con Jesús, todos llegaron y se sentaron. Entonces Jesús los vio y dijo, nadie se lavó los pies. Entonces fue, agarró una vasija con agua, agarró una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando los discípulos ven esto, entran en un conflicto, porque dicen, oye, ¿por qué tú vienes a lavarnos los pies? Bueno, Pedro fue el que se dio cuenta, ¿no? Entonces Pedro dice, ¿por qué tú vienes a lavarnos los pies? Yo debía habértelos lavado a ti. Si yo hubiera sido Jesús, gracias a Dios que no soy él, ¿verdad? Le hubiera dicho, sí, pero estabas ahí aplastadote mientras que yo se la estaba lavando a los demás. Entonces, ¿qué esperabas? Que te dijera, ándale Pedrito, por favor, ve, agarra la vasija. ¿Verdad que no? Entonces, si tú no lo haces, lo hago yo. Porque si tú no quieres ser útil, yo sí. Cuando alguien ve que lo invitaron a cenar y empieza a lavar los trastes la visita y le dice, no, ahí deja. Pues escucha bonito, ¿verdad? Pero pues ahí deja todo limpio, ¿verdad? Que te traigo más. Sería más fácil, bueno, por lo menos lo lavamos entre los dos, ¿no? Porque pues si es la visita y está lavando los trastes y tú estás sentadote, pues por lo menos platica con la persona mientras lava los trastes. Yo sé que no hay muchos amenes hoy, pero espero que sí haya algunos ouch. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad necesita gente que quiera transformar el entorno donde vive. Y a bibliazos no lo vamos a lograr. ¿Escuchó bien? Con pura oración tampoco. Porque el que sirve a las personas es quien realmente sirve a Dios. Déjenle, doy otra oportunidad, ¿sale? Se repite. Regresamos la cámara. El que sirve a las personas es realmente quien sirve a Dios. Amén. No cree que usted sirve a Dios porque pase mucho tiempo de oración, porque lea mucho la Biblia, porque cante muy bonito. Eso no lo convierte en un servidor de Dios. Eso lo convierte en un buen creyente, pero ni siquiera lo convierte en discípulo. El discípulo es el que hace lo que hizo su maestro. Y nuestro maestro lo que hizo fue servir.
Venía una viuda llorando porque su único hijo había muerto. Y entonces ella viene lamentándose, se encuentra con Jesús. ¿Qué hace Jesús? Le sirve. Hace un milagro, resucita a su hijo, cambia su entorno, transforma su condición. Hay una mujer enferma que tiene mucho tiempo teniendo conflictos de salud. Se encuentra con Jesús, Jesús le sirve y la transforma. Se encuentra una mujer que ha vivido una vida inmoral, se sienta a platicar con Jesús. Jesús transforma su entorno, Jesús transforma su ciudad. Todo lo que Jesús hizo fue a través del servicio. Todo lo que Él hacía era servir. Por eso Él es nuestro mejor ejemplo. Nuestra sociedad necesita ser transformada, pero no va a ser transformada solamente con bibliazos. No porque usted vaya y le lleve un folleto todos los días significa que se va a convertir. Si usted se acerca todos los días con esa persona, la saluda amablemente, le ayuda con las bolsas cuando va llegando con el mandado, le limpia de repente la parte de afuera de su casa si está enferma, le lleva de comer si sabe que está quedándose sin trabajo, eso sí puede transformar la vida de su vecino. Si usted sirve al necesitado. Entonces, si usted fue diseñado para ganar, la única forma de ganar es que usted sea útil sirviendo a los demás. Amén. Entre más útil sea, mayor será su influencia en donde quiera que se encuentre. Si usted no es útil para nada, nadie lo va a seguir. Si usted no es útil, nadie lo va a seguir. Hay quien se molesta porque siguen a ciertas personas, porque les hacen caso a ciertas personas. La persona que tiene influencia normalmente genera envidia, pero hay quien no se da cuenta cómo logró esa influencia. Oye, ¿por qué lo apoyas? ¿Por qué lo sigues? Pues porque cuando lo necesité Él estuvo conmigo, ¿verdad? Si tú haces algo que va en prejuicio de los demás, ¿por qué los demás tendrían que estar contigo cuando tú los necesites, si en realidad tú no estuviste con ellos cuando ellos te necesitaron? De eso se trata el Evangelio. De eso se trata vivir el cristianismo. Vivir el cristianismo es hacer eso. Es servir. En donde quiera que estés, no importa que los demás hermanos no se den cuenta. No importa que los demás vecinos no se den cuenta. Tú y yo tenemos la responsabilidad de servir siempre en donde quiera que estemos, porque eso nos dará el derecho de ser escuchados cuando necesitemos que nos escuchen. Nadie quiere escuchar a alguien que no ha dado motivos para que lo escuche. Y la razón por la que la gente te quiere escuchar es por lo útil que ha sido para esa persona cuando ha tenido necesidad de ti. ¿Por qué creen que los discípulos se enojaron con los dos que querían los primeros lugares? Díganme algo que hayan hecho ellos antes para ganarse el derecho de que los demás dijeran: sí, Señor, que ellos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. ¿Qué habían hecho de extraordinario? ¿Habían aportado algo al grupo? ¿Acaso ellos eran los que se habían bajado cuando iban en la barca? Y que Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Acaso habían sido ellos? Cuando iban a pagar los impuestos y que Jesús le dijo: Pedro, ve, sácate un pez para que lo abras y ahí va a venir el dinero. ¿Mandó a Juan? ¿Mandó a los que estaban queriendo un lugar? No. Sencillamente no se habían ganado una posición, pero la estaban pidiendo. A lo mejor si hubiera sido alguno de los otros, que ya había ayudado a otros en sus momentos de necesidad, hubiera dicho: ah, sí es cierto, él es el que merece estar ahí. Pero mientras que no te ganas ese lugar, difícilmente las personas van a querer escuchar tu religión. Porque la persona que no se ha ganado un lugar sirviendo solamente habla de religión, no habla del Evangelio. No habla de Jesucristo, habla de una religión muerta, sin vida.
Porque la verdadera religión es acercar a las personas a Dios a través de nuestro servicio. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros, si practicamos la verdadera religión, servimos a la gente que nos necesita. Y más que nunca, nosotros tenemos que hacer algo, porque la sociedad se está asfixiando. Las personas necesitan que alguien les ayude. Y los únicos que podemos hacer las cosas genuinamente, y digo genuinamente porque se supone que nosotros no tenemos otro tipo de interés que el no sea ver una sociedad transformada. Si usted está buscando otro interés, está equivocado, ¿verdad? Hay quienes pueden buscar dinero, hay quienes pueden buscar posición, hay quienes quieren buscar poder, pero por más que lo busquen, no les será dado, si no es porque realmente están sirviendo. El servicio es lo que transforma a las personas. No hay mejor evangelio que el que hablamos sin palabras, sino con acciones. No hay mejor forma de convencer a alguien de que servir a Dios y de que amar a Dios es lo mejor que puede hacer, si nosotros no se lo demostramos con nuestras acciones. Lavar los pies de los demás puede cambiar la actitud de los demás. ¿Usted tiene un vecino que no lo quiere? No levante la mano, porque luego sus vecinos lo pueden ver ahí en Facebook, ¿verdad? ¿Cómo va a lograr que ese vecino cambie la forma en que lo ve? Sírvale, ayúdelo. Aunque le diga que no, cuando usted le ofrece la ayuda y sea sangrón con usted, no importa. Haga que su actitud cambie siendo útil para esa persona, ¿verdad? Porque en ocasiones hacemos todo lo contrario. Si sabemos que a alguien no le caemos bien, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo evitamos para empezar o no? Ay, ya va a salir, mejor déjame regreso, como que se me olvidó algo en la casa, ¿verdad? Para no tener que encontrármelo ahí, para no tener que darle los buenos días. Si usted saluda a alguien y no le contesta los buenos días, no se enoje, vaya y vuelva a decir buenos días hasta que le conteste, ¿verdad? Es una enseñanza que yo aprendí de mi suegra, ¿verdad? Si alguien no está reaccionando de manera correcta con usted, cambie su actitud. Logre transformar la actitud de esa persona con su disposición para servir. Y usted podría decir, ay pastor, es que eso es muy difícil. ¿Verdad que sí es difícil? Cuando sabe que a alguien no le cae bien a usted, cuando esa persona trata de atacarlo, trata de hacer quedar mal con los demás, qué difícil es poder servir a alguien así. Pues Jesús le lavó los pies hasta Judas. ¿Usted cree que Jesús venía lavando los pies de todos y cuando llegó con Judas le dijo, no Judas, a ti no? ¿O también le lavó los pies a Judas? Y yo imagino a Judas, quiero que piense por un momento en esto, porque esto puede representar muchas personas a su alrededor. Imagínese a Judas sentado en la mesa, nuestro Señor Jesús de cuclillas, lavándole los pies. ¿Qué cree que estaba pensando Judas? Qué miserable soy yo. En un momento más lo voy a entregar y Él está aquí lavándome los pies. ¿Usted cree que no estaba generando llamas de fuego en la cabeza de Judas? De seguro en ese momento Judas hasta dudó de entregarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca una persona que sirve a los demás. Aún las cosas malas que está pensando contra ti, empiezan a cambiar esas ideas cuando dices, no es posible que yo sea tan mala onda con él, que yo sea tan mala onda con ella, y mira, él y ella siempre están dispuestos a ayudarme. Eso puede transformar, y nosotros necesitamos ser un factor de transformación por la forma en que servimos. ¿Quién es el mejor de los empleados donde tú trabajas? ¿Quién es el mejor empresario de la empresa que tú tienes?
¿quién es el mejor? ¿Quién es el mejor hijo en la casa? Yo sé que los papás van a decir que todos son iguales, pero eso es mentira. Siempre hay un hijo que es mejor que los demás. Y si no eres tú, entonces es porque no has servido lo suficiente. ¿Con quién se va a sentir más contento papá y mamá? ¿Con el que saca la basura o con el que hace la del cochinero? ¿Con quién crees? ¿Con el que hace el cochinero? Va a decir, ay, mi niño hermoso, venga, siga haciendo su tiradero. Le está dando la oportunidad a su hermano que sea útil, dice. Y él se está convirtiendo en un inútil, ¿verdad? Ahora, si su mamá ve que sin que le manden, él va y agarra la basura, la pone toda en una bolsa, va, la lleva afuera, cuando regrese, ¿qué cree que puede recibir de mamá? Ahora sí, ay, mi chiquito hermoso, qué lindo es. ¿Por qué? Porque está sirviendo. Sabemos que todos servimos de diferente manera, pero lo importante es servir. Lo malo es cuando no servimos para nada. Lo malo es cuando no hacemos nada que marque la diferencia. Lo malo es cuando no hacemos nada que cambie el entorno donde estamos. Porque si nosotros no estamos haciendo nada para que las cosas cambien, entonces no servimos. Y alguien me puede decir, pastor, es que yo oro mucho, es que yo ayuno, es que yo... Sí, está bien. Eso lo saben Dios y tú. Pero si el mundo no se da cuenta de lo que tú estás teniendo de comunión con Dios, no sirve de mucho lo que hagas en privado. Lo que haces en privado se tiene que reflejar en público. Platicaba con mi esposa incluso del tema y hablábamos cuál era el mejor tema, ¿verdad? Decir, fuiste diseñado para ganar, tienes que servir a Dios. Y yo le decía, no, es que servir a Dios no, es servir a las personas. Me dice, no, pero es que lo que tienes que hacer para las personas lo tienes que hacer como para Dios. Le digo, sí, pero en realidad cuando sirves a las personas es cuando estás sirviendo a Dios. Y no siempre cuando dices que estás sirviendo a Dios, en realidad estás sirviendo a las personas. Dios no ocupa que lo sirvamos. Dios ocupa que sirvamos a los demás para demostrarle cuánto lo estamos sirviendo a Él. Para eso nos dejó aquí. Dijo el Señor Jesús, miren, ustedes son los responsables de cuánta tiniebla hay donde ustedes viven. Si vivimos en un México oscuro, si vivimos en un México negro, si vivimos en un estado oscuro, en un estado negro, si vivimos en una colonia oscura, es responsabilidad de nosotros. Porque la razón por la que Jesús nos dejó en la tierra como iglesia es para que fuéramos luz a los que estaban en tinieblas. Entonces la luz que existe es responsabilidad de nosotros, porque no estamos sirviendo para alumbrar lo que tendríamos que estar alumbrando. Y Jesús dijo, y ustedes son la sal de esta tierra. Ustedes son los responsables de que haya un buen sabor en la boca de tus vecinos, un buen sabor en la boca de tus compañeros, un buen sabor en la boca de tus familiares. Tú y yo somos los responsables. Si hay gente amargada, si hay gente frustrada, si hay gente que está viviendo desesperada, los responsables somos nosotros. Y aunque no diga ningún amén, yo sé que no le gusta mucho, ¿eh? Pero ¿quién es el responsable de la amargura de los demás? ¿Quién se volvió insípido? Porque la sal que no da sabor nomás sirve para ser pisoteada y es ser tirada. Y esa es la posición que muchas veces tenemos en la iglesia, ¿no? Todo el mundo pisoteándonos porque no servimos para mucho si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuánta gente Dios ha puesto bajo tu responsabilidad para que les sirvieras y los transformaras y no has hecho mucho por ellos? Estamos cerrando el año, ya el último mes ya empezó. ¿Cuánta gente transformaste en este año? ¿A cuánta gente serviste en este año?
¿A cuánta gente ayudaste en este año? ¿Cuál es el fruto que tú y yo podríamos presentarles a Dios el día de hoy? Si Dios nos dijera, a ver, vengo a buscar un fruto porque tengo hambre. Aquí está esta higuera llena de hojas porque se ve muy bonita, pero voy a buscar un higo. ¿Cuántos higos encontraría Jesús en nosotros el día de hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántas vidas servidas por nosotros? ¿Cuántas vidas transformadas por nosotros? Eso realmente lo útiles que somos. Ya estamos preparando las fiestas navideñas, propósitos de año nuevo, y son muy bonitos, ¿verdad? Pero ¿qué si tenemos que mostrar fruto primero? Imagínense que Dios diga, mira hijo, tu aguinaldo va a depender de cuán útil fuiste. Porque yo sé que muchos ya están pensando en el aguinaldo, ¿verdad? O a lo mejor uno ya se lo gastaron, no sé. Pero el aguinaldo es una recompensa por el tiempo que tú serviste, ¿verdad que sí? Ok. Imagínese que Dios fuera a dar aguinaldos este fin de año. Aparte del que te van a dar de tu trabajo normal. Y Dios dijera, voy a preparar los premios, los bonos, los regalos de los que sirvieron en mi reino y en mi obra. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tienes? De eso va a depender qué tan bueno sea tu aguinaldo de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo de antigüedad? ¿Y cuán productivo has sido para Dios en su obra? A lo mejor algunos ya iban entrando a la oficina del cielo y mejor se dieron la vuelta. No, Señor, así está bien, no saquemos cuentas, ¿verdad? A lo mejor otros están emocionados diciendo, wow, este año yo me voy a rayar, ¿verdad? Dios me tiene cosas extraordinarias porque yo serví mucho, porque yo ayudé a muchos, porque yo transformé mucho, porque yo tengo mucho fruto que dar, y entonces a lo mejor estás emocionado. Y yo te diría, emociónate, porque si tú has servido, si tú has sido útil, si tú has ayudado, si tú has transformado, si tú has cambiado entornos, entonces Dios tiene recompensas. Y si te das cuenta que no, entonces estás a buen tiempo para cambiar. Y decir, yo no puedo vivir otro año así. Que llegue diciembre y que me digan, ¿sabes qué? Pues ni siquiera una uvita ahí en tu rama, ¿verdad? Yo no quisiera vivir un año sin fruto. A lo mejor sí, algunos tenemos un año no muy fructífero. Y a lo mejor podemos decir, es que no tuvimos oportunidades, es que esto. Mira, el Señor es tan bueno que dice que cada vaso de agua fría que tú le regalaste a alguien que necesitaba, debería generar algo para tu aguinaldo hoy. Que si tú viste a alguien en la calle hambriento y le diste de comer, es como si le hubieras dado de comer a Jesús y de Él vas a recibir recompensa. Que si te encontraste una persona enferma y tú le impusiste las manos y oraste por esa persona y esa persona fue sana, porque si no fue sana no vale, ¿eh? Porque todavía te faltó fe. Pero si oraste por esa persona y hubo un fruto, de parte de Dios tiene recompensa. Entonces Dios tendría que estar haciendo cuentas ahorita de todo lo que te va a entregar como recompensa de fin de año. Pero algunos encontraremos un sobre vacío con nuestro nombre diciendo, no hubo resultados, no sirvió mucho. Y otros quizás un sobre lleno de bendiciones. ¿Verdad que casi no pensamos en eso? ¿O si ha pensado usted, ¿cómo puedo evaluar este año en mi servicio a Dios? ¿Cómo puedo evaluar este año en lo útil que fui para los demás? ¿Por qué no nos ponemos de pie?